Boa noite. Estão me ouvindo bem? Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa do Festival da Palavra de Curitiba, que chega à sua 4ª edição. E hoje a gente recebe uma das escritoras mais festejadas da América Latina atualmente. Vou pedir uma salva de palmas para Pilar Quintana. Hay que prender ahí. Acá. Ahora vemos. Hola, buenas noches y muchas gracias a todas y todos por estar acá. Yo no tengo traducción, vas a hablar en português? Não, vamos falar espanhol. Também vos? Sim, Já. eu também. Bom, gente, então esse era o primeiro aviso, tá? A conversa vai ser em espanhol. Quem tiver dificuldade ou preferir acompanhar em português, a Natália Bermudes está fazendo a tradução simultânea nos fones, então quem ainda não pegou fone e precisar, por favor, fale com os monitores. A gente vai ter, depois da nossa conversa, uma sessão de autógrafos da Pilar. A gente vai ter mais ou menos uma hora e pouquinho de conversa, e, a partir disso, uma sessão de autógrafos ali na praça, ao lado do palco. Tá? Por questão de tempo, gente, porque vocês são muitos, infelizmente, não teremos espaço para perguntas do público, então eu prometo me esmerar para fazer boas perguntas para Pilar. Então, eu vou ler uma pequena apresentação da Pilar e aí a gente conversa nossa conversação em espanhol. Sim? Ela nasceu em Cali, na Colômbia, em 1972. Formada em comunicação social, trabalhou como redatora publicitária e roteirista de televisão antes de se dedicar à literatura. Escreveu um livro de contos e 6 romances, 3 deles publicados no Brasil até agora. Noite Negra, A Cachorra e Os Abismos, que venceu o Prêmio Alfaguara de Romance em 2021 e foi finalista do National Book Award nos Estados Unidos. A Cachorra, livro pelo qual a autora se tornou mundialmente conhecida, também ganhou importantes prêmios literários, foi traduzido para mais de 20 idiomas e acaba de ganhar uma adaptação para o cinema. Muy buenas noches, Pilar. Bienvenida a Curitiba. Para mim é um honor enorme, porque me parece que, para mim, eres uma das autoras mais originales e mais sólidas de Latinoamérica hoy, entonces para mí es como un lujo que podamos charlar hoy. Y me pareció muy atinado el tema de la conversación, ¿no? El mundo indomable, porque justo planteas algunas de estas fuerzas ingobernables en toda tu obra literaria, ¿no? La naturaleza, la locura, la memoria, la maternidad, el abandono. Yo te quería preguntar, ¿Cómo estos temas se fueron colando en tu universo de ficción? Y si tú crees que la literatura es una vía posible, quizá la única, para domar lo indomable. Hola de nuevo, muchas gracias a Natalia, ¿se llama la intérprete? Natalia, Natalia, sí. Bueno, y quería también, antes de empezar, contarles que la traductora de Noche Negra se llama Elisa Meneses, ¿no? Quien también tradujo Los Abismos, y la traductora de La Perra es Livia de Orsola, ¿verdad? Que a veces las traductoras son invisibles, entonces vamos a darles siempre el crédito. Gracias. El título de esta charla me habla muchísimo, ¿no? Yo recuerdo cuando había publicado mi segunda novela, hubo un evento en Bogotá que se llamó Bogotá 39, que reunió a 39 escritores menores de 39 años destacados de América Latina. Yo era una de ellos, una joven escritora latinoamericana. Y en ese evento nos preguntaban cuál era el tema del que escribíamos. Y pues yo tenía 2 novelas y yo no veía conexiones entre las novelas, ¿no? Tal vez veía
una estética parecida, una intención en la prosa, pero todavía no el tema. Ahora sí lo puedo ver, ¿no? Después de muchos años, ya tengo 54, puedo ver exactamente esas conexiones. Y yo creo que mi gran tema es el animal humano, ¿no? En los años 90, hacia finales, leí un libro que se llama El mono desnudo, que fue muy famoso en los años 60, de un autor llamado Desmond Morris. Yo no lo he releído, yo supongo que si nos leemos este libro ahora nos va a parecer terrible porque debe ser misógino y machista, pero a mí ese libro me impresionó muchísimo porque era el estudio de un etólogo del comportamiento, de nuestro comportamiento animal, ¿verdad? Y su tesis es que somos animales, que es una tesis obvia. Nosotros sabemos que somos animales, pero no nos creemos animales. Nosotros creemos que somos diferentes de los animales, más avanzados, mejores, ¿no? Creemos que nuestra razón, que es nuestra característica diferencial o nuestra característica particular, nos hace diferentes a los animales o superiores, ¿verdad? Y es como si una luciérnaga se creyera no animal porque tiene una luz en la barriga, ¿no? Y dijera, pobres estúpidos mortales que no tienen luz en la barriga, mírenme a mí, un poco. Y entonces él estudiaba los comportamientos, no sé, el uso del desodorante y nos explicaba por qué ese era un comportamiento animal, ¿no? La seducción, todo. Y yo creo que yo soy como Desmond Morris, solo que no escribo no ficción, sino que escribo ficción y que a lo largo de mi obra he venido haciendo un estudio de el ser humano como animal. Perfecto, excelente. Hablando de tu novela que se publicó recién en Brasil, Noche Negra, en ella cuentas en clave de suspense la jornada de Rosa, una mujer sola en una casa sin puertas, en la selva, en una noche muy oscura, la noche negra, una noche de luna nueva, con todos los peligros y reales, imaginarios y también la memoria que irrumpe, ¿no? Pilar, me sorprende, me parece que está haciendo un ruidito, no sé si... ¿Sí? Puede ser. Gracias. Me sorprende cómo pudiste mantener la tensión creciente narrativa de la trama con tan pocos elementos y generar este efecto hipnótico de trance mediante el uso de las repeticiones. Eso me sorprendió mucho en este libro. Quisiera saber cómo surgió la idea de Noche Negra y cómo gestionaste esta tensión narrativa durante el proceso de escritura. Noche Negra es ficción, créanme. Pero yo me fui a vivir a la selva con mi exmarido, que era irlandés, y juntos construimos nuestra propia casa, que es el argumento de la novela. Pero esos personajes no son mi marido y yo, ¿verdad? Pero la novela empezó a surgir allí, ¿verdad? Yo me quedé 3 meses sola en mi casa de la selva, mientras a mi marido tuvo un problema médico y le hicieron una cirugía. Yo lo acompañé la primera semana, pero luego me tuve que devolver a mi casa y me quedé 3 meses sola en una casa que tenía puertas y ventanas, pero era muy abierta. El cuarto donde yo dormía se podía cerrar, pero el baño, el closet, el resto de la casa era muy abierta. Y yo creo que pasé miedo, ¿no? Y tuve miedo de la selva, y tuve miedo de los vecinos, y tuve miedo de algunos personajes del pueblo, y tuve miedo de las serpientes, y tuve miedo de la noche negra. Y tuve tanto miedo que tuve que hacer una novela para conjurar ese miedo, me parece, ¿no? La novela planteaba un problema muy grande, y es que es una mujer sola en una casa en la selva, ¿no? Son muy poquitos elementos. ¿Cómo hacer para contar una historia interesante?
¿no? El sueño de mi vida como autora es hacer una obra de teatro donde haya 2 personajes y una mesa, ¿no? Y hacer un gran drama, un clásico de la literatura, ¿no? ¿Cómo haces un drama con tan pocos elementos? Yo creo que mi intento de Noche Negra es mi intento por hacer esa obra de teatro con una mesa y 2 personajes, ¿verdad? Durante la escritura yo tenía muchas inseguridades y le decía a mi esposo, es que no sé si la novela funciona. Y me decía, ¿por qué? Y yo, porque no pasa nada, es una señora lavando platos, ¿verdad? Y limpiando la casa. Y me decía, a ver. La vida es lavar platos. Claro, y me decía, léeme un párrafo. Y yo le leía un párrafo y me decía, está miedosísima, ya me la quiero leer, está buenísima. Claro, él era dándome ánimos para que yo siguiera, ¿no? Entonces, creo que eso fue un reto bastante grande, pero tenía unos elementos que eran interesantes. Yo dije que este es mi intento por hacer esa obra de teatro con una mesa y 2 personajes, pero resulta que mi mesa es la selva, y la selva es riquísima, y la selva da mucho miedo, ¿no? Entonces, creo que uno de los puntos en los que me apoyé fue en esa selva, construir que no fuera solo un escenario, sino que se sintiera la amenaza constante, ¿no? La amenaza de esa selva. Luego tenemos, la novela pasa en 4 días, empieza el domingo y termina el martes, y los días son como nuestros días, que se repiten y son básicamente días iguales, ¿no? No nos pasa nunca nada extraordinario. Lo mismo es con esta mujer, se levanta, va al baño, prepara el desayuno, lava los platos, limpia, prepara el almuerzo, lava los platos, hace lo que tenga que hacer, se ducha, vuelve a la casa, ahí ya no lava los platos, pero los deja encerrados para lavarlos a la mañana siguiente, y esos son sus días, ¿no? Y cómo hacer para que unos días iguales sean cada vez Pero creo que esta más repetición distintos. te da una idea de inminencia de que algo va a pasar también, Claro. ¿no? Sí, pero ¿cómo hacer para que esos días iguales no sean tan repetidos, ¿no? Y yo creo que hay un elemento que es fundamental en la novela, y es el lector empieza la novela con la mujer y sigue sus pensamientos y le cree todo lo que está pasando, ¿verdad? Hay un momento en que la mujer ve que se ha instalado un murciélago en el patio de atrás de la casa, y ella piensa que es un murciélago vampiro, que los murciélagos vampiros, el vampiro sudamericano se llama, se alimenta exclusivamente de sangre, ¿verdad? Y ella ha visto cómo unos campesinos se infectaron de rabia por las mordeduras de unos vampiros sudamericanos y murieron. Entonces ya sabe lo que le puede pasar si eso es un vampiro sudamericano. Y nosotros estamos con ella, asustadas con ella porque hay un vampiro en su casa, pero al atardecer llegan los vecinos y ella les dice, vecinos, gracias que menos mal llegaron porque necesito que me ayuden a ver si este murciélago es un vampiro. Y los vecinos van y dicen, ¿el murciélago del que estás hablando está en la habitación con nosotros? ¿No? No está el murciélago. Y ella dice, les juro que estuvo ahí todo el día. Y ellos, pero pues aquí no hay desechos del murciélago abajo. Y ella, pero es que los barrí. Y ahí yo creo que el pacto con el lector se rompe y el lector empieza a pensar, esta mujer está viendo cosas que no existen. Y creo que ahí tenemos ese nuevo elemento que es la pregunta que se hace el lector, y es, ¿le sigo creyendo a esta personaje o más bien leo esta novela en otra clave? Me parece que estaría bueno que nos leyeras un fragmento corto ahora. Yo no mencioné la traducción anteriormente porque iba a mencionar ahora, porque Pilar va a leer el libro en original, por supuesto, pero nos fones de ouvido vocês vão ouvir a tradução da Elisa Menezes, que é a tradução que está na edição da Companhia das Letras. Bien. Voy a leerles el comienzo de la novela, los primeros párrafos. Quantas pessoas aqui já leram Noite Negra? Temos leitores? Porque é um livro que saiu faz
acho que 2 meses no Brasil, né? Já tem bastante gente que leu, né? Muy poquitos, pero no voy a hacer spoiler. Y no he hecho mucho spoiler, solo un poquito. Bueno, empezamos. La muchedumbre vibra en el muelle y todos arden bajo el calor sin viento. Los pasajeros, los acompañantes, los curiosos, los niños, libres como trompos en el día festivo. Un policía, la inspectora y los porteadores, que pasan en fila, con los torsos desnudos y cargas en la espalda. El muelle es de madera, débil y deteriorado. Por eso el barco no se arrima y fondea en medio del canal, a este lado de las islas. Se llega a él en canoas o lanchas que van, vienen y lo rodean, igual que hormigas a un enorme caramelo. Es un barco viejo, repintado de blanco, con franjas azules y las letras del nombre rojas. Se llama Don Pascual y en algunas partes tiene brotes de óxido y la lata abollada. Jean está con el morral en la espalda, listo para embarcarse, mirando a Rosa como si quisiera absorberla. Yo dejaré un mensaje por ti en la tienda cuando yo llegue, promete en su español torcido. Sus ojos azules se ven más diáfanos que nunca bajo el invencible sol de la tarde y por las patillas le corre un cordón de sudor. Por favor, pide ella. Él amaga una sonrisa, le pasa un dedo cariñoso por la mejilla y la besa. Ella siente el amor en esos gestos y mientras él se sube a la canoa, el pellizco de dolor. Es la primera vez que se separan. La primera desde el día que se conocieron y empezaron a dormir juntos. Entre ellos todo pasó muy rápido. Ustedes parecen un chicle, les decía la mejor amiga de Rosa. Una melcocha, era la figura que usaba su mamá. Jean llega al barco y a Rosa, revuelta por las emociones de la despedida, la asalta una sospecha. Aún no puede decir de qué. Una sospecha sin nombre que se esparce como una mancha de tinta en una hoja de papel antes pulcra. Llama la atención las descripciones tan detalladas de la casa, de la selva, de cada acción, de cada gesto de Rosa. Te quería preguntar, Pilar, si producir estos registros tan vívidos y tan sensoriales es una manera de preparar al lector para meterse en el paisaje interior de los personajes. No sé, ¿cómo construyes la arquitectura de estos espacios, de los paisajes exteriores y los paisajes interiores en esta novela? Tenemos solo 2 formas de salir de la Tierra. Tomando un cohete que nos saque de la Tierra y otro leyendo o escribiendo, que es lo mismo, ¿no? El ejercicio de la literatura. A mí me encanta escapar de la Tierra, ¿verdad? Y lo puedo lograr si logro construir un lugar, ¿verdad? Y creo que ese es mi gran esfuerzo cuando escribo, es construir un universo vivido, en el que el lector pueda vivir. A mí me encantan los libros que me hacen escaparme de este mundo y me llevan a vivir a otro, así sea terrible, ¿no? Casi para volver a este mundo tan espantoso con alivio, ¿no? Ay, pero no estoy viviendo en el universo de ese personaje si no estoy acá, ¿verdad? Un poco eso. Me gustan mucho los libros que hacen eso. Yo quiero que mis libros hagan eso por el lector, ¿verdad? Pero yo creo que, como nos enseñó Chekhov, no podemos poner un elemento en una historia porque sí, ¿no? Chekhov nos enseñó que si estás escribiendo un cuento y aparece una pistola en el cuento, tenés que usarla, ¿no? No puedes sacar una pistola y luego que no pase nada porque el lector va a decir, ¿la pistola? No, ¿por qué el personaje sacó la pistola? Entonces, yo no puedo poner un escenario tan vívido que esté ahí para nada. El escenario tiene que jugar un papel importante en la trama, ¿no? Que la determine, que sirva para algo.
Muchas veces, si el escenario es la selva, hace que el personaje y el lector tengan más miedo, ¿no? Otras veces me parece que sirve para narrar al mismo personaje, ¿no? Y creo que en esta novela yo llevo eso al extremo porque quizás esta novela parte de una tesis y es que la naturaleza no está fuera, sino que la naturaleza está dentro también, ¿no? Entonces, pero no quiero tampoco decir mucho más para no hacer… Aquí sí estoy entrando en territorio del spoiler peligroso. Sí. No, porque es un libro súper minimalista, ¿no? Da un poco de cosa, ¿no? De hablar demasiado, pero la manera como trabajaste, no, me parece que no, ningún spoiler va a arruinar esta experiencia de leer esta novela tan atrapante. Ahora, tus personajes tienen una densidad asombrosa, me parece. Yo quisiera saber cómo construyes estas vidas tan reales. No sé si eres una persona muy imaginativa o si haces muchas investigaciones o si tomas muchos elementos y situaciones de tu propia vida, como ya dijiste. No sé, ¿de qué materiales están hechos tus personajes, Pilar? Están hechos de motivaciones, ¿no? Mi forma de crear es hacer preguntas, hacerle preguntas a la historia, ¿verdad? ¿Dónde pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Por qué pasa? Y con el personaje es a quién le pasa, ¿verdad? Pero luego con el personaje hay que preguntarle por qué hace lo que hace, por qué Rosa se va a vivir a la selva, ¿no? Y esa es la gran pregunta del libro, ¿verdad? Para responder eso, yo tuve que inventarme a Rosa incluso antes de que naciera. Tuve que inventarme la historia de su papá y su mamá, ¿verdad? Sin esa historia, Rosa no es posible. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Yo no soy posible sin que mi mamá y mi papá se hubieran escapado y casado a escondidas, ¿no? Y sin las circunstancias que me fueron haciendo cada vez. Sí, yo soy yo porque estudié en el colegio que estudié, porque mi familia estaba configurada de esa manera. Eso es lo que me hace único y original. Entonces a los personajes les invento una historia paso a paso. Yo recuerdo cuando era muy joven, estaba en la universidad y quería ser escritora y entonces pues un escritor no sale de la universidad a escribir libros y a vivir de ello, entonces tenía que vivir de otra cosa. Entonces yo hice cursos de escritura para guiones de televisión, que de eso sí podía vivir. Y nos decían que teníamos que inventar el personaje desde la infancia, y yo me los empezaba a inventar desde la infancia, pero inventaba cualquier cosa. Creo que a medida que fui madurando, fui entendiendo que no se inventa cualquier cosa, sino que se inventa a través de eso, de las preguntas. ¿Por qué el personaje hace lo que hace? ¿No? ¿Por qué Rosa se enamora de su primer novio? Es un hombre abandonador, ¿no? Y eso nos lleva al trauma primigenio de Rosa. Entonces es un poco hacer estas preguntas claves que determinan poco a poco la vida de un personaje. Y así yo creo que la historia se va amarrando con el personaje y no van cada una aparte, y que además tenemos personajes con capas, ¿no? Hay otro tema importante que he enseñado mucho en mis talleres de escritura creativa cuando he dictado talleres, y es que el autor tiene que ser como el psicoanalista o el terapeuta del personaje, ¿no? El personaje sabe algunas cosas, pero el terapeuta sabe más sobre el personaje de lo que el personaje sabe sobre sí mismo, ¿no? Como cuando la terapeuta nos pregunta, ¿y por qué hiciste eso? Y uno, ¡ah! Claro, no, ella ya sabía que yo lo había hecho porque le había contado que mi mamá cuando yo era chiquita me dijo tal cosa, ella ya había conectado cosas que yo no. Entonces yo tengo que conocer a mi personaje más de lo que el personaje mismo se conoce. Sí, seguro. Y en Noche Negra tú retomas este escenario que ya estaba en La Perra y la historia de dos personajes que ya estaban tangencialmente en este libro, ¿no? Que es Rosa y Jean. Y yo, bueno, todos los lectores leemos primero La Perra y después yo me puse a leer nuevamente después de Noche Negra y ahí me di cuenta y me pareció así como algo genial. Tú también haces un guiño a los abismos muy sutil
en Noche Negra cuando mencionas una casa así de paso, ¿no? Una casa de cristal que se parece mucho a la casa a donde viaja la familia de Claudia, ¿no? De los abismos. Eso la que me hizo... ¿Te diste cuenta? Nadie se había dado Sí, cuenta hasta ahora. me di cuenta y hablamos con Elisa Meneses, tu traductora, sobre eso también, que eso es algo que, claro, como Elisa fue la traductora de los 2 libros, para ella era más claro eso también. Claro. Este juego de espejos, de elementos que saltan de un libro a otro, no sé, parece sugerir que las 3 historias están de alguna manera conectadas. Quisiera saber si es una idea que era inicial o que se desarrolló mientras escribías Noche Negra. ¿Cómo fue este proceso? Yo creo que ha ido pasando y ha ido pasando por cómo escribo y cómo se configura lo que yo hago. Yo tengo Biblias de mis historias, ¿no? Y entonces yo sé que en 1972 este personaje de Claudia de los Abismos estaba en tal lugar, pero entonces si yo consulto la Biblia de la perra, yo sé dónde estaba Damaris en 1972 y dónde no. Entonces hay un mapa así grandísimo donde pasan mis libros, ¿no? Yo incluso cuando estaba escribiendo Los Abismos, hay un momento donde la familia de Claudia viaja al Pacífico colombiano. Y yo dije, ¿los llevo a la casa que cuida Damaris? Y dije, no, tampoco, no seamos exagerados, los voy a poner un poquito más alejados, ¿no? Pero yo sé dónde estaba Damaris mientras ellos estaban en ese lugar, ¿verdad? Creo que eso ha ido pasando. Ahora, La perra sí hace parte, y Noche Negra hace parte de un universo narrativo mucho más claro, y yo creo que esto se debe a que yo no soy una escritora de largo aliento. Es decir, yo puedo escribir un cuento y puedo escribir una novela de 300 páginas, y ya 300 páginas me parece que es demasiado, ¿no? Más no creo que intente hacerlo. Y no creo que intente hacerlo porque a mí me gusta revisar cada frase 80.000 veces, entonces sería una empresa imposible escribir una novela de más de 300 páginas, ¿no? Mi trabajo ideal es cuando yo puedo leer toda la novela en un solo día. La perra es ideal para mí, Los Abismos ya es muy larga, Noche Negra también es bastante larga para mí, ¿verdad? Porque yo quiero ver, cuando estoy en las últimas revisiones, quiero ver cuántas veces dice la palabra pero y si se repite mucho, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, pero yo sí tengo unas historias larguísimas que se comunican, ¿no? Pero entonces no voy a hacer como J.K. Rowling, que hace unas novelas así grandísimas, sino este universo narrativo lo voy sacando de a poquitos. Algunas personas me dicen que mis finales son muy abiertos, ¿no? Y el de Noche Negra es un final muy abierto, pero si ustedes se leen o releen La perra después de terminar Noche Negra, ustedes van a tener un final absolutamente cerrado para Rosa y Jean, ¿verdad? Ahora, yo no sé si yo quisiera creer que la vida me va a alcanzar para que todo quede cerrado al final, pero uno se puede morir en cualquier momento y todo quedar muy abierto. Igual cada libro y cada cuento que he hecho es una unidad, ¿no? Y me gusta eso también. No, me parece espectacular escuchar eso de vos porque ves que ya mezclé tú y vos, ¿no? Pero me parece espectacular porque estás escribiendo una obra, Pilar, no estás escribiendo un libro, otro libro, estás escribiendo una obra, y eso me parece genial, te felicito, de Gracias. verdad. La perra sigue siendo tu libro más leído en Brasil. Bueno, no sé si la gente acá, algunos supongo ya han leído este libro. La protagonista es Damaris, una mujer que no puede tener hijos y que termina desarrollando un afecto enfermizo por esta perra callejera, ¿no? Que después ella le pone el nombre de la hija que nunca tuvo, ¿no? Mi amiga Livia de Orsola, que hizo la traducción, estaba embarazada en este momento cuando te tradujo y
y yo pensaba, wow, haber sido una experiencia súper intensa. Y luego me di cuenta que tú estabas embarazada cuando se te ocurrió la idea de la novela y que la escribiste ahí en pantallita de celular mientras amamantabas tu bebé. No sé, uno puede pensar qué locura, ¿no? Conciliar la maternidad con la escritura de un libro tan brutal sobre ese tema. Pero ¿no será la maternidad una experiencia bastante brutal y animalesca? Exactamente, y nos han engañado toda la vida. Y la culpa es de nuestras mamás, de nuestras abuelas y de nuestras tías, que chiquitas les preguntábamos, ¿y cómo es ser mamá? Lo mejor que me ha pasado en la vida. Y uno las veía furiosas, pero uno les creía, ¿no? Esas palabras. Hasta que yo fui mamá y yo dije, pero ¿cómo me han engañado? ¿No? Y yo tuve que ponerlo en un libro y tuve que hacer un libro para desmitificar lo que es ser mamá, ¿no? La maternidad. Y además están los comerciales de Johnson's y Johnson's, que son una señora recién parida con el pelo alisado, maquillada, flaca, dando tetas, sonriendo, ¿no? Y vos estás recién parida en un cuerpo que no reconoces, sangrando, despeinada, sin dormir, con ojeras. El bebé no se calla y hay momentos donde querés estrellarlo contra la pared, ¿verdad? Y me encantó. Um aplauso para Lucas Ribeiro. Y eso cada vez está más narrado, pero cuando yo estaba escribiendo eso, eso no estaba narrado ni yo lo había oído decir en voz alta a nadie, ¿verdad? Y me parecía que las mujeres llegábamos engañadas a la maternidad y que teníamos que empezar a entender la maternidad por lo que era, ¿no? Y yo, que hasta entonces había querido narrar al ser humano como animal, entonces mis libros antes de La perra son sobre sexo, porque yo pensaba en el sexo es donde más animales somos, ¿no? Estamos sin ropa y somos puro deseo, puro instinto. Y luego cuando deseé tener un hijo, con este deseo que era puro instinto, cuando lo llevé en la barriga, lo parí, lo amamanté y lo quise con este amor animal, yo dije, pues, claro, soy mamífera, no me había dado cuenta, ¿no? Yo soy un mamífero. De verdad, era lo más animal que me había pasado en la vida. Y creo que eso determinó y me cambió mi manera de ver el mundo, ¿no? Cuando a mí me preguntan si, oye, si es chévere ser mamá es espectacular y es horrible. Es las dos cosas al mismo tiempo. Pero ¿vale la pena ser mamá? Yo creo que sí vale la pena, y no por como me decían mis mamás, es que no has conocido el amor hasta que no tienes un hijo. No, es cierto, no has conocido ese tipo de amor, pero sobre todo no has conocido tu propia monstruosidad, ¿no? No has conocido el animal horrible que te habita. Y yo creo que es importante no irnos de este mundo sin conocer ese amor brutal. Ahora, si no quieren tener hijos, espectacular, porque van a poder ser libres y hacer lo que quieren siempre. Una vez sos mamá, estás encadenado a la tierra por siempre y no volvés a vivir sin preocuparte, ¿no? No sé si se han leído Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, que es un libro que define lo que es la maternidad, y la maternidad es la distancia de rescate. Una mamá es una mujer que siempre está midiendo todos los peligros del mundo y del universo, así su hijo tenga 40 años, porque necesita protegerlo. Sí, es muy bueno ese libro también. Y ya que la maternidad es uno de los grandes temas de tu literatura, pensaba hablar un poco también de los abismos, que habla de la maternidad desde un lugar que se puede pensar también un poco del lugar del fracaso, pero está narrado por esta niña, ¿no? Que teme el suicidio de la madre que está deprimida, ¿no? Es un libro muy bello, muy triste. Se ganó el premio Alfaguara, ¿no? de novela de 2021. Y
me encantó la narradora que pudiste construir. Quisiera saber los desafíos de construir esa voz narrativa y qué es lo que más te costó en Los Abismos. Sé que es un libro el más largo de los tres, ¿no? Y retratar esta infancia desde un lugar de absoluta soledad atroz. ¿Cómo fue para vos llegar a este sentimiento y la escritura de este sentimiento? Los Abismos empezó a escribirse o empecé a pensarlo cuando estaba trabajando La Perra. Porque La Perra es sobre una mujer cuyo deseo más grande en la vida ha sido tener un hijo y no lo consigue y quiere maternar, ¿verdad? Y mientras escribía yo pensaba, pero la maternidad es al mismo tiempo tener un hijo y quererlo estrellar contra la pared, ¿no? Y entonces sentí la enorme necesidad de escribir un libro que dijera todo lo contrario de lo que estaba diciendo en La Perra, ¿no? Una mujer que nunca quizás ha pensado si quiere o no quiere tener un hijo, pero es una mujer de la edad de mi mamá, nacida en los años 50, en la que quizás esa pregunta no era válida porque era una obligación para una mujer salir del colegio, casarse y tener hijos, ¿verdad? Y cómo fue para una mujer de esa época tener un bebé y darse cuenta de que quizás no está tan cómoda en el papel de madre, ¿no? Que quizás hubiera sido más feliz no teniendo un hijo. Pero yo quería contar esa novela no desde el lugar de la madre, sino desde el lugar de la hija, porque yo soy hija de esas mujeres que tuvieron la obligación de ser mamás, que no llegaron a la maternidad porque querían. Seguramente habrá muchas mujeres de esa generación cómodas y felices en su papel de madres, pero estas por lo general son mujeres que no eligieron ser madres. Entonces yo quería contar una historia que fuera empática con la madre, pero que contara el drama de la hija, ¿verdad? Ese fue el mayor reto. ¿Cómo narras una novela desde el lugar de la niña si una niña de esa edad no tiene las palabras todavía, ni tiene tampoco la reflexión dentro de ella, a ella solo le están pasando las cosas, ¿verdad? Entonces, yo entendí en una sesión de terapia que no era sobre el libro, sino sobre un trauma de la infancia. Mi terapeuta me dijo que le contara el trauma del que estábamos hablando. Se lo conté y me dijo, no, pero así no, está hablando la adulta, lo estás explicando, ¿no? Quiero que lo contés como lo vivió la niña. Y yo se lo conté y dije, ¡ah! Esta es la narradora del libro. Es una adulta que está contando lo que le pasó de niña, pero no está explicándolo. Está contándolo como lo vivió la niña. Las palabras son de la adulta, pero lo está viendo a través de los ojos de la niña pequeña que fue. Y es un ejercicio que todos podemos hacer porque todos fuimos niños, ¿verdad? Entonces, por ahí logré hacer ese personaje. ¿Y qué fue lo que más me contó? Que yo escribí La Perra con mi hijo bebé, amamantando literalmente, y tenía que escribir en el celular porque era amamantando, era súper incómodo. Y cuando empecé Los Abismos, mi hijo ya iba primero al jardín infantil y luego entró al colegio. Y yo tenía tiempo para escribir y me volví a sentir por unos momentos, pude escapar de la tierra, ¿verdad? Mientras escribía. Y yo terminé el borrador ya más definitivo y dije, voy a dejarlo acá unos mesecitos, de enero a marzo, y en marzo lo reviso y lo entrego en junio. En marzo cerraron el mundo porque cayó la pandemia y mi hijo volvió a la casa y me tocó escribir esta novela, terminarla con un niño de 5 años subido encima de mi cabeza y yo escribiendo así, ¿no? Era más fácil con el bebé. No sé, nunca es fácil. Nunca es fácil, me imagino. Pensando en estos 3 libros, Pilar, me parece que
lo que propones es hacer una investigación muy profunda de los temores femeninos, ¿no? Es como si fuera una suerte de toma de conciencia de lo brutal, de lo difícil, lo peligroso, lo solitario que es ser mujer en Latinoamérica, quizá en cualquier lado, no sé. ¿Vos también lo ves así? Sí, sí, no. Esta es una historia de una mujer que se queda sola en una casa sin puertas en la mitad de la selva, rodeada por unos vecinos que apenas el marido se va, ellos eran súper respetuosos cuando estaba el marido, y el marido se va y empiezan a mirarla, hola, y ella, pero ¿qué les pasó? ¿No? Esa historia no la puedo, si es un hombre, a un hombre no le pasa. Así como nos pasa, y si le pasa, va a decirle a la vecina, ay, venga, no le va a dar miedo a la vecina que empieza a coquetearle, creo yo, ¿verdad? Es un libro que pasa porque la personaje es mujer, ¿no? Mira que incluso hay uno de los vecinos, son 3 vecinos, y hay uno que tiene una esposa. Y yo tenía al principio a la esposa allá arriba en el acantilado con los demás vecinos, pero tuve que sacarla, porque si había otra mujer allá arriba, no pasaba tampoco, ¿no? Entonces sí es una novela sobre la experiencia femenina. Y escribiéndola, yo pensaba cómo narra nuestra experiencia de ser animales de presa en la sociedad, ¿verdad? Yo sentía que nosotras vivimos desde niñas en nuestras casas, el lugar más peligroso para una mujer sigue siendo su propia casa, ¿verdad? Y en la calle también es peligrosa, y el lugar de trabajo y el transporte público, todos los lugares son peligrosos para una mujer. Y todas hemos experimentado el acoso en todos los lugares, en la casa, afuera, en el colegio, en la universidad, en el lugar de trabajo. Y yo pensaba que nosotras vivimos como un impala en la sabana africana, siempre alertas a ver por dónde vienen los depredadores, siempre. Y lo tenemos naturalizado y no nos damos cuenta que vivimos así. Y creo que ese libro narra eso. No, yo pensaba todos tus libros, que siempre tenés personajes femeninos, protagonistas femeninos, y siempre abordás estas experiencias, ¿no? Desde este punto de vista. Pero seguramente en Noche Negra eso es lo que está más fuerte, ¿no? Y hablando un poco también de esto, Pilar, no sé, saliendo un poco de literatura tal vez o no, quisiera saber un poco también cómo es tu relación con el feminismo, la Pilar ciudadana, si tú participas también o activamente o acompañando estas luchas actuales en nuestra región, en Latinoamérica, por ejemplo, Ni Una Menos o la Marea Verde, ¿no? De la marcha, la lucha por el aborto legal. ¿Cómo eres tú, bueno, esta relación con el feminismo, si vos te consideras una mujer feminista y si te involucras en estas luchas de alguna manera? Bueno, yo pertenezco a una generación, yo nací en 1972, y cuando yo crecí, ser feminista no era trendy ni glamuroso. Las feministas eran unas mujeres horribles que se dejaban los pelos largos en las axilas y quemaban los brasieres y odiaban a los hombres. Sin embargo, de siempre yo tuve ideas feministas y luchaba a mi manera por que se nos tratara igual que a los hombres, es decir, como a seres humanos completos y complejos, ¿verdad? Pero, ay no, yo feminista no soy, porque me parecía que ser feminista era horrible, hasta que vinieron quizás los movimientos, la última ola del feminismo, que es esta que estamos viviendo a través de las redes sociales, y las mujeres más jóvenes que yo, de 40 para abajo, me señalaron mi propia misoginia, ¿no? Mi propio sexismo, y me mostraron también, yo que me creía tan fuerte, como yo se había sufrido discriminaciones siendo escritora. Y yo dije, hermanas, gracias, perdón.
soy feminista. Y, no sé, a los 38, 39, tarde, me hice feminista. Siempre fui feminista, pero me nombré como feminista, ¿verdad? Me interesan mucho las luchas del feminismo, pero también me interesa mucho examinar el feminismo, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo, cuando estaba pensando en escribir La perra, las feministas de redes decían, digamos, la maternidad será deseada o no será. Y yo decía, estoy de acuerdo con el aborto, que debe ser libre y legal para todas, siempre y bajo todas las circunstancias, pero no es realista que la maternidad siempre va a ser deseada. Va a haber maternidades no deseadas. Entonces, les hago los abismos para que vean que siempre va a haber maternidades no deseadas y que ese es un lugar de la maternidad y que es un lugar que tenemos que encarar y mirar y que va a existir siempre. Siempre va a haber mujeres que no pueden abortar, que deciden no abortar, que quieren tener un bebé y lo tienen y al final dicen, no me gustó, ¿no? Siempre va a haber lugares incómodos de la maternidad, ¿no? Por ejemplo, antes de escribir La perra, también eran muy vocales las feministas diciendo, no es necesario que las mujeres tengan un bebé, liberémoslas de la maternidad opresora. Y estoy absolutamente de acuerdo, las mujeres deben poder decidir si quieren o no quieren ser madres, ¿verdad? Pero me preguntaba, ¿quién está hablando por las mujeres que legítimamente quieren ser madres y no pueden? ¿No? Ese es un dolor profundo del que no se habla porque es una conversación también incómoda. Entonces me interesa también poner el ojo en ese lugar del que el feminismo a veces no habla tanto, ¿no? Y por otro lado, creo que mi mayor activismo feminista lo he podido hacer ahora, que yo tengo un lugar muy privilegiado dentro del medio literario colombiano. Entonces decidí hacer un proyecto que se llama la Biblioteca de Escritoras Colombianas y es un proyecto en el que trabajé durante los últimos 5 años y es un proyecto de rescate de grandes colombianas que están olvidadas, ¿no? Hemos sacado 2 colecciones. La primera comprende 18 autoras con 18 títulos, uno por cada autora, de autoras desde la colonia hasta la primera mitad del siglo XX, y en la segunda colección son 10 títulos, son 10 antologías que incluyen a 96 autoras de ese mismo periodo, ¿verdad? Entonces creo que pues con ese lugar que ocupé pude hacer que este proyecto se llevara a cabo y además que sus libros existan, sean leídos y que me escuchen y me crean que son buenas y las lean, ¿no? Excelente que mencionaste este proyecto, el BEC, porque yo tenía acá una pregunta sobre eso, me interesa mucho este rescate. Yo veo que hace unos años en Brasil todos tenemos la impresión de que se publica mucho más autoras hispanoamericanas que autores varones, no sé, es una generación muy especial, la tuya, de estas mujeres nacidas entre los años 70 y los años 80, ¿no? Con Lina Meruane también en Chile, Mariana Enríquez en Argentina, ¿no? Mónica Ojeda en Ecuador. Y ahora recién empiezan a llegar a Brasil obras de autoras anteriores, por ejemplo, Rosario Castellanos, Armonía Somers, tu compatriota Marvel Moreno, ¿no? ¿Tú crees que estas mujeres han abierto puertas importantes, caminos importantes para tu generación? Y también quería te preguntar si antes de hacer toda esta búsqueda de rescate en este proyecto de la biblioteca, si tú también tenías grandes autoras que formaron parte de tu imaginario y como lectora también, porque siempre tenemos los cánones en Latinoamérica, ¿no? Los Gabriel García Márquez o, bueno, Cortázar, Borges, etcétera, siempre los varones. Quisiera saber si antes de hacer estas investigaciones, si estas mujeres ya eran parte de tu formación como lectora, si ya eran importantes para vos. Yo
tengo una formación lectora como muy grande desde muy pequeña porque tuve la fortuna de tener grandes profesoras de literatura y grandes bibliotecarias en el colegio. Entonces yo leí mucha literatura clásica y entre esos leí muchos libros de grandes autoras clásicas, ¿verdad? Entonces había leído Jane Austen, había leído Las Brontë, ¿no? Había leído Daphne du Maurier, había leído, ay, se me va el nombre de esta autora premio Nobel gringa que escribía mucho sobre Oriente, sobre Asia, Pearl S. Buck, por ejemplo. Entonces sí había leído grandes autoras. Luego leí autoras gringas. Una de mis autoras canónicas es Patricia Highsmith, que me encanta porque Patricia Highsmith hace una novela negra en la que retrata a seres humanos normales y muestra el monstruo que tienen dentro, ¿no? Pero yo no había leído literatura clásica colombiana hecha por mujeres. Mi canon literario colombiano eran solo señores, ¿verdad? Y el latinoamericano también. Y creo que tenía esa gran deficiencia en mis lecturas, ¿no? Y fue una de las razones por las que hice la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Y fue quizás mi razón más egoísta para hacerla, fue ampliar mi canon y no seguir desconociendo la tradición literaria, ¿no? Una tradición literaria no está completa sin las obras de las mujeres. Al leerlas, desmitifiqué tantas cosas, ¿no? Primero, cuando yo empecé a escribir y a publicar, la literatura de las mujeres era considerada menor, ¿no? Las mujeres escriben novelitas románticas sobre amor, ¿no? Los hombres también escriben novelitas románticas sobre amor, ¿verdad? Cuando una mujer hace literatura erótica, es una escritora hot, ¿no? Cuando un hombre hace literatura erótica, es un escritor, ¿verdad? No es un escritor hot. Y leyendo estas mujeres, ellas han escrito igual que los hombres, sobre todos los temas, sobre la historia, sobre lo político, sobre novelitas sentimentales también, ¿no? Todo, no hay diferencia. Pero ¿qué hicieron ellas que nunca han hecho los hombres? Ningún hombre ha escrito una novela amamantando, ¿no? Lo interesante de la literatura femenina es el lugar desde el que se escribe, ¿verdad? La literatura es siempre una actividad marginal. Decía yo al principio que uno no sale de la universidad a escribir libros y a vivir de ellos. Los escritores, hombres y mujeres, escribimos con una actividad paralela que nos da para comer. Somos periodistas, profesores, escritores de televisión, abogados, médicos, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia y es que los hombres han tenido una mujer que les lleva a la casa y a los hijos y les dice: silencio niños, que su papá está escribiendo. La mujer no tuvo un marido que dijera: silencio niños, que su mamá está escribiendo. A ella le tocaba llevar la casa, llevar los hijos, producir afuera en el trabajo y además escribir. Entonces nosotros cuando somos escritoras, somos marginales dentro de una profesión que es ya marginal. Y ese es un lugar muy interesante, ¿verdad? Y no hay solo esa marginación. Cuando un hombre es escritor, es un intelectual, ¿no? Es alguien admirado. A mí mi papá me dejó de hablar 14 años cuando me convertí en escritora, ¿verdad? Una mujer escritora siempre, desde la colonia hasta el año 2026, está violando el lugar social que le corresponde, ¿verdad? Esa es una actividad de putas, porque es lo público. La mujer debe estar en la casa, debe ser discreta, ¿no? Una mujer escritora se está exhibiendo y está exhibiendo su alma, está escribiendo su espíritu, que es lo que no lo debe exhibir una mujer, ¿verdad? Y siempre para una mujer escribir tiene un precio y debe pagar un precio alto social por ser escritora. Entonces, eso sí que es bien interesante de examinar en la literatura de las mujeres. Y yo creo que ahora
Gracias a todas las herramientas que nos ha dado el feminismo, las estamos leyendo por fin, sin disminuir su trabajo, sin poniéndoles de verdad cuidado a lo que están diciendo, pero grandes escritoras han sido siempre a lo largo de la historia. Pilar, en Curitiba tenemos una figura muy inmensa, una gran sombra que se llama Dalton Trevisan, no sé si te suena. Es uno de los más grandes cuentistas de Brasil y de la lengua portuguesa. Ganó el premio Camões, que sería como el Cervantes, ¿no? Yo quisiera que hablaras también de esta figura inmensa para todo autor colombiano, que es García Márquez, ¿no? ¿Qué representa Gabo para los novelistas de hoy y cómo fue para ti y para tu generación lidiar con este gran legado literario indiscutible? Yo creo que hubo una generación muy anterior a mí, ¿no?, que se vio ensombrecida por la figura de García Márquez, ¿no? Porque pues es un autor extraordinario que hizo una obra extraordinaria y que además el mundo quería más García Márquez y pensaron, eso es Latinoamérica, entonces queremos que nos traigan libros latinoamericanos, y los escritores latinoamericanos que no hacían realismo mágico, que estaban haciéndonos el realismo sucio, pues nadie los quería leer, ¿verdad? Y yo creo que pertenecer a esa generación debió ser muy difícil, pero y ellos, que son hijos de García Márquez, pues quieren matar al padre, pero yo no pertenezco a esa generación, ¿no? García Márquez vendría siendo mi abuelo y uno al abuelo no tiene que matarlo, uno al abuelo lo adora, ¿verdad? El abuelo es magnífico. Y yo adoro a mi abuelo García Márquez, ¿no? Para mí, de joven, la literatura pasaba, como leía muchos clásicos, pasaba en las cortes rusas o en la campiña inglesa o en la campiña francesa o en los pueblos perdidos del Caribe colombiano, ¿no? Yo a los 18 me di cuenta que la literatura podía pasar en mi barrio y en mi colegio y tener sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Para mí la literatura era otra cosa. Y a mí García Márquez me cambió la vida. Ningún niño dice a los 7 años que quiere ser escritor, ¿no? Las niñas decimos que queremos ser bailarinas o bomberos o astronautas, no escritoras, pero yo quería ser escritora, pero yo no me había dado cuenta porque ningún niño dice eso, ¿no? A los 14 me leí Crónica de una muerte anunciada de García Márquez y yo empecé a leer, a mí se me acabó el libro de la biblioteca, lo terminé y tuve que sacar un libro de la biblioteca de mi casa y saqué ese, ¿verdad? Lo abrí y no pude cerrarlo y pasé derecho, sin dormir. Me fui para el colegio al día siguiente, llegué a mi casa y volví a leérmelo. Y lo leí 8 veces seguidas. Y después de leerlo 8 veces seguidas dije, yo quiero hacer esto en mi vida. Yo quiero escribir historias que obsesionen a la gente tanto como esta historia me obsesionó a mí, ¿no? Y él le puso nombre a lo que yo quería hacer en la vida, ¿no? Y Crónica de una muerte anunciada es una novela genial. Yo la sigo usando en los talleres de escritura creativa para enseñar todo lo que hay que saber para escribir una novela, está ahí. Una muy buena referencia, sí. A ver, ¿qué hora tenemos? Tenemos unos minutitos finales. Estoy muy intrigada con La perra en el cine, que recién se adaptó al cine, ¿no? Y que cuenta con nuestro maravilloso actor brasileño Selton Mello. ¿Tú llegaste a acompañar de cerca o tal vez participar activamente en la escritura del guión o leer o opinar, no sé, contribuir de alguna manera, Pilar? Y quería saber cómo te sentiste al ver una historia original tuya transformada en otra cosa o en otra obra. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Sí, mira que los libros dejan de pertenecerlos cuando los publicamos. Yo he tenido lectores que me dicen, y entonces leí esto y esto en tu novela, y yo,
interesante, ¿verdad? No suele pasar que las lecturas sean tan divergentes de lo que yo escribí, pero puede pasar, ¿verdad? O también encuentro lectores que señalan temas, cosas que pasan en mi libro, que yo les digo, wow, me impresiona que te hayas dado cuenta, porque yo no me había dado cuenta. Y tenés razón, ¿verdad? Los libros tienen vida propia, ¿no? Hay adaptaciones, yo tengo amigos que les han adaptado sus historias al cine y se avergüenzan del nuevo producto. A mí no me pasó. Yo estoy profundamente orgullosa de La Perra, la película. Los productores son Arty Features, que es una productora brasileña, ¿no? En cabeza de Rodrigo Teixeira, que a mí me parece un productor maravilloso. Yo creo que él tiene, algunas de sus obsesiones son parecidas a la mía. ¿Se han visto la película El Faro? El Faro es una película que pasa en un faro y son dos personajes solos en un faro. Si eso no se parece a Noche Negra, es muy parecido, ¿verdad? Cuando vendimos los derechos para la adaptación al cine, uno tiene como dos opciones, o involucrarse o despegarse por completo. Los productores querían hacer su propia película sin que yo me involucrara y dije, bueno, la suelto, chao, chao hijo, te vas para la universidad, hice lo que pude, te deseo toda la suerte en tu nueva vida. La guionista de la película es Inés Bortagaray, que es una escritora uruguaya, y el guión es extraordinario. Yo lo leí y yo lo comenté y me hicieron caso en las cosas, en las anotaciones que hice. Y la directora es Dominga Sotomayor, que es una directora chilena cuyo trabajo me encanta, ¿verdad? La Perra, la película, es una verdadera adaptación que recoge lo principal de la historia y ahí están las acciones de la perra, pero no pasa en el Pacífico colombiano, no ocurre en la selva, pero sin embargo el espíritu está ahí, ¿no? Y queda narrado y me parece maravillosa. Y además me encanta la aparición de Selton Mello porque es orgánica, ¿no? No son esas películas que vemos donde entra no sé, un autor, un actor español tratando de hablar como un colombiano y uno dice, yo sé que es español y no colombiano. No, aquí él es brasileño y su personaje entra orgánicamente en la trama. Qué bien. Pilar, para encerrar essa charla super placentera e agradecer que pudiste vir ao Festival da Palavra, agradecer Rogério Pereira também ao convite para mediar essa conversa. Te dejo una pregunta inspirada en el tema del festival. ¿Tú crees que contar historias, y sobre todo historias de mujeres, es una manera de ensanchar la lectura del mundo y de producir otros imaginarios posibles? Absolutamente. Yo creo que escribir y leer es una actividad para explorar quiénes somos y para ir, pues en mi caso sobre todo, no digo que toda la literatura haga eso o tenga que hacer eso, pero la que a mí me gusta hace eso, de iluminar los lugares oscuros, ¿no? Los que me dan miedo, los que me dan rabia, los que no quiero ver de mí misma, los que me retan. Creo que para eso, y eso no solo ensancha, sino que me permite la verdadera comprensión del mundo. Obrigada, muchas gracias a la intérprete y al intérprete de señas también. Obrigada, Lucas e Jamile Ribeiro, que fizeram a tradução de Libras. Obrigada a Natália Bermudes. E obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje. Bom, e agora a Pilar Quintana vai fazer uma sessão aí de autógrafos para quem quiser, ali fora do lado do palco, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite.